Contamos con la presencia de Clara Triviño, que es arquitecta socia y colaboradora de Sostra Civic, Habitat ya Cooperativo. Sostra Civic es una entidad formada en el año 2004 y que, bueno, ayer me decís que ya sois más de 1000 personas vinculadas en todo el territorio. Desde ahí apuestan por replicar modelos alternativos de viviendas basados en titularidades colectivas y sin ánimo de lucro. Desde la plataforma realizan tareas de difusión, impulsión de estas cooperativas, trabajando en todo momento con los futuros habitantes de las mismas. En la página web podemos ver, bueno, en su página web, todos los proyectos que tienen en marcha, ¿no? Como puntitos, y que a día de hoy hay 15 realizados, que van generando como una constelación autónoma, paralela, de viviendas, que esperemos que sigan creciendo con los años. Y nada, muchas gracias por venir, Clara, y adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación y también quería agradecer pues, que hayáis contado con Sostra Civic para esta charla y también pues, compartir el espacio, sobre todo con Eliseo y Iñaki, ¿no? Pues, que también son proyectos muy interesantes y también especialmente con la COL y con el tema de la borda, pues también trabajamos muy conjuntamente y ahora mismo también es, ¿no?, una entidad muy importante en Barcelona. Entonces, es verdad que me va bien ir después de Eliseo porque ha introducido muchas cosas de las que yo hablaré, porque al final la borda, ¿no?, también está basada en el modelo de cooperativismo de vivienda en cesión de uso, que es muy particular ahora mismo en Cataluña. Y entonces yo os contaré más o menos, porque Sostra Civic es un poco diferente, aunque pues, nos basamos en el mismo modelo. Entonces, os haré un poco más de introducción al modelo e incidir un poco más en las bases. Luego os contaré Sostra Civic, pues la entidad que hace, cómo lo hacemos. Os enseñaremos algunos proyectos también. Y después, pues algún proyecto que también es especial para nosotros, que es el de ecovivienda de senior. Entonces, para introduciros en el modelo, bueno, Eliseo ya lo ha explicado muy bien, ¿no?, que al final la situación de la vivienda en nuestro territorio pues, realmente no pasa el mejor tiempo y realmente ¿no?, las alternativas son únicamente dos, pues el alquiler o la compra. Al final el alquiler no es un sistema muy inestable ahora mismo porque ¿no?, pues el alquiler te lo pueden subir cada mes, bueno, en cada contrato, ¿no?, así un poco libre, aunque ahora en Cataluña está un poco más regulado, pero bueno, igualmente. Y la compra también, ¿no?, que al final requiere una inversión muy grande al principio y, como ha dicho Eliseo, pues si algo te sale mal, pues realmente te puede crear ¿no?, una esclavitud muy, muy grande. Entonces, pues lo dicho, es realmente el derecho a la vivienda es un derecho que no está garantizado, que se basa principalmente ahora en el modelo de la propiedad privada y la compra como forma de acceder, ¿no?, a la vivienda. Entonces, esto al final lo que provoca realmente, entre otras cosas, es que el derecho a la vivienda digna pues no esté garantizado, una inseguridad por parte de las usuarias, ¿no?, que viven en estas viviendas y una falta de estabilidad. Al final tenemos edificios, casas sin gente y gente viviendo, ¿no?, sin un techo digno. Y al final que también promueve un modelo muy individualista, ¿no?, y aislado un poco de la sociedad, pues por lo que comentaba Eliseo, ¿no?, el capitalismo de individualizarnos y aislarnos de la gente para que no podamos autoorganizarnos realmente y hacer movimientos sociales. Entonces, nosotros creemos ¿no?, en transformar este modelo que tenemos actualmente. Entonces, nosotros realmente entendemos que este nuevo modelo de vivienda tiene que ser, bueno, que entienda la vivienda como un bien de uso y no de especulación, que permita disponer de la vivienda de una manera más estable que un alquiler, pero que también sea de alguna manera más asequible que la compra. Y después que se garantice el derecho de la vivienda digna a largo plazo. Y que al final también, ¿no?, pues intentar que sea un modelo transformador también de cambiar la sociedad en un modelo más justo. ¿No? Al final es un poco también estudiar, pues revisar un poco cómo habitamos, ¿no?, para al final también definir cómo queremos construir. Entonces, realmente este modelo, que para nosotros, ¿no?, como ya han dicho, es una alternativa real de acceso a la vivienda, que es más justo y accesible, sin ánimo de lucro, no especulativo y transformador.
Entonces, en este modelo, como las dos grandes patas realmente es que la propiedad es colectiva y recae en la entidad, en este caso pues la cooperativa o como el caso de la Borda o Sostres Civic, y las personas socias de esta cooperativa tienen la cesión de uso de estas viviendas. Entonces, realmente, pues, esta propiedad colectiva, ¿no? Para que se entienda un poco, pues, no es ni una propiedad privada ni pública. Entonces, la tenencia realmente recae en la cooperativa y no, al final, las personas de alguna manera conjuntamente son las propietarias del patrimonio. Entonces, al final, la titularidad es colectiva y eso es, al final, como he dicho, es como un modelo mucho más estable que el alquiler y de alguna manera también hace participativa a la gente, ¿no? de la gestión de estas viviendas y, como no, esto sería la diferencia un poco con la pública, que realmente sí que es vivienda social, pero esta conexión entre la gente y la vivienda realmente no existe. Y el otro grande pilar sería el derecho al uso o la cesión de uso, que al final viene a ser que no es ni la compra ni alquiler. Entonces, este derecho es indefinido o a largo plazo en algunos casos y se adquiere mediante una cuota inicial, que luego incidiré un poco más en este aspecto, que esta cuota es retornable una vez tú te vas del proyecto, y después una cuota mensual, que también incidiré más en qué significa cada cosa. Entonces, al final, la cuota que es como de uso, que dijéramos, que es de la mensual, realmente los costes derivan de la adquisición, del mantenimiento y del funcionamiento de la cooperativa, y no del mercado, que es como ahora principalmente funciona. Entonces, al final de todo, estas características lo que hacen es que sea un modelo que garantiza el derecho a la vivienda a largo plazo, a la vez que también permite que sea, ¿no?, esta movilidad de las personas y que sea flexible, ¿no? Es como la compra a veces también lo que te hace te liga mucho a la hipoteca y realmente no te permite esta flexibilidad. Entonces, bueno, este esquema es un poco, yo creo, el diagrama resumen de cómo funcionaría. Como ya he comentado, pues la cooperativa es la propiedad del patrimonio y las personas, en tanto que son socias de esta cooperativa, tienen el derecho a utilizar ese patrimonio. Entonces, tenemos mucha diversidad de proyectos realmente, pueden depender del tipo de actuación a hacer, el tipo de tenencia, convivencia, etc., ¿no? También es interesante saber que cada proyecto es un mundo y, como veréis, pues todos funcionan un poco distinto, pero al final también todos están basados dentro del mismo modelo. Entonces, los principios y valores del modelo, ¿no?, tiene muchos, pero realmente, esto también lo ha comentado un poco Eliseo, que al final la propiedad colectiva del edificio lo que permite es transformar un poco esta concepción que tenemos del espacio doméstico cotidiano. Al final lo que queremos es generar vidas más comunitarias, ¿no?, que ahora mismo pues, realmente, al menos en los municipios catalanes, pues este tipo de vivienda, como el vivir más comunitario, no existe. Y cada unidad de convivencia realmente tiene su espacio privado y ya está, ¿no? Y no hay mucha diferencia entre la calle realmente y el espacio privado. Entonces, sí que es verdad que dependiendo de cada proyecto se puede decir, por ejemplo, los espacios privados que sean más reducidos, entonces ampliar mucho más los espacios comunitarios, que es donde pasaría toda esta vida comunitaria. O al revés, también se puede decidir más espacio privado y que a lo mejor los espacios colectivos pues, puedan tener al final como un uso más concreto, ¿no?, como pues, un taller, una biblioteca, lavandería, como ya hemos visto, etc. También al final lo que conlleva, ¿no?, esta posibilidad de a lo mejor poder compartir espacios, al final también ayuda mucho en la convivencia, a adaptarse en los cambios, ¿no?, de la estructura de la unidad de convivencia. Como se ha comentado, pues al final hemos visto que, ¿no?, la familia nuclear tradicional realmente no es la dominante y al final hay muchas formas de vivir, ¿no?, y que estos edificios también puedan permitir estos cambios en tu vida personal. Y después también a reducir los costes, ¿no?, porque al final, pues, por ejemplo, tú a lo mejor no te podrías permitir tener una biblioteca o tener un taller o ¿no?, una sala polivalente, pero al compartirlos realmente, pues es una buena opción de poder optar a estos espacios que normalmente no podrías tener.
Y una otra cosa muy importante es que al final también este tipo de modelo hace establecer relaciones de apoyo mutuo, por ejemplo, pues compartiendo tareas de las tareas más reproductivas, ¿no? que a lo largo del tiempo pues, han atribuido a las mujeres y sobre todo en las viviendas, en el espacio privado, y realmente no se han dejado ver ¿no? en espacios comunitarios o en el espacio público. Entonces, también es poner ¿no? este cuidado de las personas, tanto de crianza como a lo mejor pues, gente mayor, de ponerlo con todas, ¿no? con toda la comunidad y que estas tareas al final se repartan pues, igualitariamente y se pueda realmente romper con el rol de género que tenemos. Entonces, los gastos principalmente, esto es un poco cómo funciona. Tenemos los gastos iniciales. Los gastos iniciales al final incluyen pues, la compra ¿no? del suelo o a lo mejor de un edificio existente, los costes de la construcción, que normalmente son los gastos más elevados de todo, dijéramos, toda la inversión, y después otros gastos vinculados, ¿no? como serían las tasas, licencias, etcétera. Y después también, pues, obviamente, todo el asesoramiento profesional, que tanto es el arquitectónico, pero también hay legal, financiero, ¿no? el cohesión de grupo, etcétera. Realmente ya veréis que es un proceso muy largo y, como ha comentado Eliseo, al final esto es un poco hándicap también porque hay mucha gente pues, ¿no? que durante este proceso realmente requiere mucho tiempo y esfuerzo y bueno, son tiempos que ahora mismo también es un inconveniente para la gente unirse en este tipo de proyectos. Entonces, luego tendríamos los permanentes, que ya es más pues, para pagar el canon del edificio en el caso de que sea edificio público, mantenimiento, impuestos, administración, etcétera. Entonces, al final de dijéramos, todo el coste de un proyecto, realmente, entre el 20 y 30% de los gastos iniciales se hace mediante una aportación de capital inicial, que esto, ya lo han comentado, es retornable una vez tú te vas del proyecto y la otra persona o unidad que entra pues da también el mismo importe. Entonces, el otro 80-70% realmente proviene de un préstamo, que puede ser también tanto de banca ética, mediante títulos participativos, administraciones, etc. Entonces, este préstamo se te tiene que devolver entre 20 y 25 años y luego los gastos que quedarían a partir, una vez ya se ha pagado este préstamo, serían los permanentes. Sí que es verdad que aquí cada grupo podría decidir de, por ejemplo, la cuota que es para retornar el préstamo, de reducirla o mantenerla y esta cuota, dijéramos, iría a la cooperativa como fondos propios. De esta manera también lo que podríamos hacer es utilizar estos fondos para poder invertirlos en otros proyectos y no depender tanto también de pedir préstamos para poder hacer este tipo de proyectos. O sea, también es al final una manera de poder replicar este modelo y no depender tanto de exteriores. Entonces, bueno, como ya han comentado, realmente pues el modelo internacional, ¿no? Este modelo está muy, muy extendido y sí que es verdad, yo aquí diría que es importante, ¿no? al final decir que este modelo es muy particular ahora en el contexto catalán y realmente lo que también hubieron muchos años de investigación y de estudios teóricos, también para ver cada modelo un poco cómo funcionaba y a lo mejor coger cositas de cada uno para realmente realizar el modelo que tocaba aquí. ¿no? Pues, por ejemplo, como ha dicho Eliseu, en Uruguay pues el tema de la autoconstrucción pues, es interesante. En Suiza también, que hay muchos avales por parte de administraciones públicas. En Dinamarca, que al final también es la base del modelo, pues, etcétera, ¿no? Pero también ver que en otros países realmente funciona como una realidad y realmente es una alternativa de acceso a la vivienda. Entonces, os voy a empezar un poco a contar lo que es Sostra Civic. Realmente, pues, ¿quiénes somos? Somos una cooperativa mixta de usuarias y viviendas, que al final el objetivo principal es hacer proyectos de vivienda cooperativa. Y después, a la vez, también somos una asociación de utilidad pública, ¿no? que esto al final nos sirve también para difundir el modelo y, sobre todo, también para hacer incidencia política, ¿no? porque al final lo que tenemos que hacer ahora, o el trabajo de ahora, es realmente poder blindar este modelo para así, ¿no? en el futuro, pues, poderlo tener seguro y que no vaya dependiendo también de las decisiones políticas.
Entonces, bueno, como ha dicho Manuel, somos ya más de 1000 socias, somos 18 grupos activos ¿no? en búsqueda de este patrimonio y estamos desarrollando 12 proyectos que significan 208 viviendas y ahora mismo tenemos 5 proyectos en convivencia que significan 53 viviendas. Sostra Civic nació en 2004, pues también en un momento ¿no? muy clave que ya he comentado y al final pues, era un grupo de jóvenes que querían ¿no? poder acceder a la vivienda de una forma más comunitaria y más justa. Entonces empezaron muchos años también, casi 10 al final, de, pues eso, de investigar, ver otros proyectos, otros modelos internacionales para al final realmente poder realizarlo aquí. Entonces, es importante saber bueno, o entender que al final Sostra Civic funciona como una cooperativa por proyectos. Realmente eso significa que nosotros promovemos una única cooperativa de viviendas donde cada proyecto de vivienda tiene su propia forma de funcionamiento y de organización interna. Esto al final es, cada proyecto funciona con total autonomía en los otros, pero sí que es verdad que al final la cooperativa, que es Sostra Civic, tiene como la última palabra en términos de la estructura de cuotas, ¿no? de qué hacer con el patrimonio, etc. Esto, de alguna manera, lo que hace también es blindar mucho más el modelo, porque si un proyecto decidiera disolverse, está la Asamblea General, que serían todos los proyectos los que decidan al final qué hacer con ese patrimonio. O sea, esto al final evita mucho el lucro individual realmente y la especulación. Entonces, como ya comentaba, al final, pues estas son las 4 razones básicas por las que escogimos este modelo. Al final es facilitar también creación de nuevos proyectos, ¿no? Esto nos ahorra también tener que estar constituyendo siempre una cooperativa y también hay menos riesgos iniciales porque se comparten con toda la cooperativa, ¿no? Si un proyecto sale mal, no lo asumen las usuarias, sino toda la cooperativa, entonces se divide mucho más y es menos riesgo. Después también, pues ya lo he comentado, pues blindar este modelo a largo plazo. Después nos va muy bien también pues, esta red de soporte mutuo para compartir conocimiento, ¿no? Porque hay otros proyectos que están empezando, otros más consolidados. Entonces también aprender un poco de los errores y continuar con las cosas que realmente ya funcionan y a la vez también compartir este gasto estructural. Y después también se ha comentado pues, el tema de la replicabilidad, ¿no? De continuar no solo hacer un proyecto y ya está, sino que promoverlo y replicarlo. Entonces, esto es cómo funciona realmente. Es para ser socia de Sostra Civic, tienes que hacer una aportación inicial que son de 100 euros, que esto una vez te vas de Sostra Civic se te devuelve. Y entonces anualmente puedes pagar, hay la cuota reducida, por ejemplo, la estándar, que también esto, por ejemplo, en la renta te lo puedes deducir ya que es una situación de utilidad pública y tienes la opción de pagar la solidaria. Entonces, tú entras en Sostra Civic y realmente participas ¿no? de la cooperativa y no hace falta tampoco que estés en un proyecto. Entonces, las líneas de actividad de Sostra Civic, como he comentado, pues hay la asociación que al final lo que quiere es difundir y sensibilizar sobre ¿no? alternativas no especulativas de acceso y tenencia de vivienda y incidir también en el cambio de políticas públicas relacionadas con la vivienda. Y por otra parte hay la cooperativa, que al final es ¿no? quien hace realidad esos proyectos de vivienda y al final hace de soporte, temas de gestión y promoción de proyectos de vivienda, es la cooperativa quien se encarga. También al final lo que hacemos a veces es asesorar colectivos, administraciones públicas, ¿no? de cómo llevar a cabo un proyecto de cooperación. Entonces, bueno, así rápido, la organización, pues ya lo he comentado, es la Asamblea General, que es el máximo órgano de decisión de la cooperativa. Hay el Consejo Rector, que al final es gente que se ha escogido desde la Asamblea y normalmente hay un representativo de cada proyecto, está en este consejo. Y después hay el equipo técnico, que al final es lo que también comentaba Eliseo, que al final realmente el tema de gestión es muy grande lo que se tiene que hacer. Entonces se paga un equipo técnico que sean las personas que llevan a cabo pues, todas las tareas del día a día y junto al Consejo Rector se van tomando estas decisiones que son más rápidas. Después hay la Asamblea que, por ejemplo, pues, aprueba los presupuestos anuales, después se decide si comprar un edificio o no, etcétera, como decisiones ya más grandes.
Entonces, ¿cómo lo hacemos realmente? Las fases de un proyecto de vivienda cooperativa serían más o menos estas. No tiene por qué ser en este orden, pero sí que es verdad que por ejemplo, es muy importante la constitución del grupo, porque al final es la gente que estará motivada para llevar a cabo el proyecto. La obtención del suelo o patrimonio, que esto pues obviamente puede ir antes o después de encontrar un grupo. Después vendría pues, también la definición del proyecto, ¿no? Que esto también ayuda mucho, pues si ya hay gente dentro del grupo que a lo mejor es arquitecta y lo pueden llevar a cabo, pues también perfecto, también ayuda a reducir los costes. La obtención de la financiación y luego ya empezar el desarrollo de las obras y ya una vez también empezado la convivencia, pues también ya os lo contaré. Entonces, realmente aquí es importante decir que hay 3 maneras de empezar un nuevo proyecto. Sí que es verdad que ¿no? el tema del grupo que esté consolidado es muy importante, pero sí que es verdad que esto nos limitaría mucho a las personas que puedan acceder a este tipo de modelo, ya que, ya veréis, pues realmente requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo y realmente no todo el mundo tiene la capacidad de poder estar allí ¿no? al día a día llevando a cabo todo lo que conlleva y entonces realmente limitaríamos mucho la asequibilidad de este modelo y a lo mejor otra gente pues no podría acceder. Entonces, lo que hacemos como cooperativa, ¿no? Nos puede venir un grupo ya constituido o un grupo de personas afines que quieran llevar a cabo un proyecto y a lo mejor ya tienen localizado el patrimonio, entonces todo es un poco más ágil. Pero sí que es verdad que también desde la cooperativa lo que hacemos es de, por ejemplo, buscar oportunidades en el territorio catalán de algún suelo libre o algún edificio que pueda ser interesante, o hacemos la gestión también sabiendo que hay un grupo interesado en buscar por esa zona que ellos quieren. Y otro tipo también es que a veces las administraciones públicas nos pueden contactar y ya que quieren, ¿no? Ahora que el modelo está más consolidado, pues nos contactan y nos dicen pues, a lo mejor les interesa llevar un proyecto de este tipo en su localidad y nos pueden ceder pues, o suelo público, o edificio público, etc. Y luego hay la adquisición mediante tanteo y retracto. Esto es un decreto que salió en Cataluña hace 4 años más o menos, que así muy brevemente explicado significa que los bancos que se vayan a vender todas las viviendas que tengan edificios o viviendas sueltas a fondos inversores internacionales, aquí la Generalitat puede intervenir y ponerlo a disposición, ¿no? Utilizar el derecho de tanteo y retracto. Entonces, la Generalitat lo puso a disposición también del tercer sector, de entidades del tercer sector, y bueno, Sostra Civic es una, entonces podemos también participar en este derecho. Esto va muy bien porque es verdad que los edificios ya están hechos, entonces esto nos reduce mucho. ¿No? Sí que es verdad que no es muy flexible a la hora a lo mejor de encontrar o ¿no? de decidir los espacios comunitarios, pero sí que es verdad que acorta mucho porque el edificio ya está hecho, simplemente a lo mejor se tiene que hacer algún retoque y la gente ya puede entrar a vivir. Entonces, en estos casos, cuando la cooperativa encuentra un patrimonio antes de tener el grupo, normalmente lo que se hace es se abre una convocatoria en la cooperativa y la gente que esté interesada en participar pues se apunta. Y al final el orden de socia es lo que también determina pues, un poco el orden para entrar en un proyecto. Entonces, la economía esto es más incisivo, pero bueno, ya se lo he comentado antes. Y también para nosotros es muy importante y bueno, creía a lo mejor aquí conveniente explicar ¿no? la colaboración que tenemos ahora pública-cooperativa, que es muy importante. Al final, realmente estos proyectos, hacerlo en suelo privado cuestan mucho y es mucho esfuerzo. Y realmente si las ¿no? si las administraciones públicas pueden pues, colaborar con nosotros, realmente podemos ¿no? optar a mucho suelo y muchos edificios también públicos. Sí que es verdad que entonces haciendo esto tenemos unos requisitos que tenemos que cumplir, que normalmente son los de vivienda de protección oficial, pues tendríamos que también cumplir los mismos requisitos. Entonces, ¿no? pues hay distintas maneras de colaborar, a lo mejor de cesión de suelo, patrimonio, que se puede hacer mediante adjudicación directa o con un concurso público. Después, mediante estudios previos, también nos contactan también para ver ¿no? un poco de asesoramiento de vivienda cooperativa, de cómo podría salir en el municipio. Nosotros también les hacemos un poco de estudio social, a ver si hay movimiento en este tema, ¿no? etcétera.
Y después, pues ya lo que me he comentado, que es, ¿no?, la movilización del patrimonio privado, lo del tanteo y retracto realmente es importante al final para recuperar ¿no?, patrimonio perdido privado que caería en manos equivocadas, pues a lo mejor reaprovecharlo. Esto es verdad también que al final, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la propiedad temporal. Es la Generalitat quien al final, después de 75 años, tiene la propiedad y entonces es lo que ya se ha comentado, pues al final también es una manera de la administración pública de poder tener al cabo de unos años ¿no?, todo un edificio ya hecho y ampliar el parque público. Entonces, ¿cómo hacemos un poco, bueno, así muy rápido también con la administración pública, ¿no?, es también hacerles entender el modelo y cómo funciona, ya que es algo muy nuevo en Cataluña y no queremos tampoco que se maluse. Después, pues analizamos el proyecto, si vemos que tiene interés o tiene sentido en esa localidad, se firma un convenio, luego hacemos este estudio de viabilidad y ya una vez se ve que es viable el proyecto, pues ya hacemos la firma. Entonces, el grupo impulsor es importante porque al final son ellas mismas también las que son propietarias del patrimonio, ¿no?, y serán las que van a vivir conjuntamente. Entonces, hay un proceso muy intenso al principio de trabajo pues, trabajar en el modelo de convivencia, en qué usos quieren hacer de estos espacios colectivos, un poco definir también los espacios privados, a veces pueden participar en la construcción, ¿no?, etcétera. Y todo eso al final lo que se hace es, van acompañados, ¿no?, del equipo técnico de Sostra Civic, pero también a la vez con el equipo de arquitectas y después con otros muchos profesionales en el tema pues, legal, financiero, que también nos ayudan ¿no?, a entender un poco también cómo funciona. Al final es una manera de formarlos en este sentido y que entiendan también qué significa hacer un proyecto de este tipo. Entonces, bueno, aquí para que también pongáis un poco de cara, son grupos que tenemos buscando patrimonio, que están activos y, bueno, nosotros les vamos haciendo. Es verdad que ellas al final se organizan ellas mismas, hacen sus asambleas y de vez en cuando con nosotros pues vamos viendo qué novedades hay. Entonces, os voy a contar algunos proyectos, así también os enseño qué es realidad. Pues como hemos comentado, de momento son estos los proyectos que tenemos en, ¿no?, el territorio catalán. Tenemos 12 proyectos en desarrollo y después en convivencia 5. Como veis, al final también ¿no?, en la zona aquí de Barcelona realmente es donde más movimiento hay, pero también pues, a lo mejor en la costa y poco a poco van saliendo algunos más en sitios más rurales. Entonces, la primera iniciativa que se hizo fue en Barcelona, este edificio de aquí. Esto fue al mismo tiempo, de hecho, que la Borda, pero en el caso de la Borda fue un edificio nuevo y aquí fue una rehabilitación. Al final, lo que quiso el Ayuntamiento de Barcelona es, ¿no?, después de muchos años también, 10 años exactamente, estando presionando al Ayuntamiento para hacer un proyecto de este tipo, pues decidieron colaborar con nosotros, fue una adjudicación directa, para que sirviera también como un modelo, ¿no?, para otra gente que quisiera hacer este proyecto y realmente para comprobar si funcionaba o no. Entonces, fue un poco también para que veáis, incluso con este edificio que ya, ¿no?, que estaba hecho y solamente hacía falta la rehabilitación, realmente los tiempos son muy largos y sí que es verdad que la gente, ¿no?, entre medias, pues tu situación personal cambia y te puedes ir, ¿no?, a lo mejor de la ciudad y ya no te interesa. Entonces, esto también, la rehabilitación ayuda mucho a lo mejor que a veces los tiempos sean más, bueno, sean menores. Entonces, esto desde el 2018 ya está funcionando este edificio. Como he comentado antes, al ser una colaboración con la Administración Pública, tenemos la propiedad temporal para 75 años, luego es prorrogable y al final también las personas usuarias tienen que cumplir los requisitos de vivienda de protección oficial. Entonces, al final también es una manera también de recuperar patrimonio histórico de la ciudad y ponerlo en manos de una cooperativa que pueda ser ella quien haga la rehabilitación energética y en este caso y de accesibilidad que requería el edificio. También en la administración pública al final les va muy bien porque no tienen el dinero para poder hacer este tipo de intervenciones, así que esta gestión se recae en la cooperativa. Entonces, en este caso, has explicado rápidamente, lo que se tuvo que hacer es instalar un ascensor para el tema de la accesibilidad. Es un edificio del siglo
XIX, realmente es muy antiguo y cuenta, sí que es verdad que en este caso es un proyecto pequeñito y cuenta de 5 viviendas entre 45 y 65 metros cuadrados. Esta sería una de las viviendas grandes, que sería el ascensor y la cocina con el baño, sirviendo un poco de núcleo de servicios en medio, y alrededor pues disponer de estas diferentes habitaciones, que un poco, que es lo que comentaba Eliseu, que es siempre también una de las particularidades de este modelo, es que las habitaciones puedan tener unas medidas parecidas y ya sea el usuario o la usuaria que al final decida qué tipo de uso hacer en cada estancia. Entonces hay 6 familias y realmente aquí solo podemos contar con 3 espacios comunitarios, que sería el vestíbulo, que es así grande y lo pueden utilizar. Y después hay una sala polivalente, que es donde hacen las asambleas, a lo mejor durante el confinamiento pues teletrabajaban allí. Y después tienen la cubierta también, pues que realmente en el clima de Barcelona pues va muy bien para hacer también asambleas o comidas familiares, etc. Entonces, este sería un poco más o menos cómo se ve por dentro. Aquí también es muy importante, pues lo mismo, ¿no? La cooperativa apuesta mucho por la sostenibilidad, pero ya desde el inicio ¿no? tanto de la construcción del edificio y el diseño como una rehabilitación. Al final lo que optamos al final es para reducir al máximo la demanda de los consumos y que sean las instalaciones al final que solo se requiera cuando sea necesario. En este caso, por ejemplo, lo que hicimos es aprovechar al máximo las prestaciones que ya nos daban los sistemas constructivos que estaban allí, y lo que se hizo fue aislar la fachada, el patio interior también, la cubierta, se cambiaron los vidrios por vidrio doble. Entonces también se pusieron instalaciones centralizadas, que esto también lo que hace es reducir los costes, y estas instalaciones también pues al final con energía renovable. Se ha de decir también que una vez la gente entra a vivir, lo que se hace también es dividir a la gente en diferentes comisiones, y sobre todo aquí hay la comisión de mantenimiento. Esto de alguna manera es un proceso también muy complicado porque ¿no? Como comentaba Eliseu, al final la gente vive muy aislada de cómo funciona un edificio o simplemente el simple hecho de por la noche, ¿no? En invierno, cerrar los porticones, o en verano pues, no tener protección solar y poder abrir la ventana para que haya ventilación creuada, etc. Todo esto realmente es una formación que estamos haciendo a las usuarias para que al final entiendan cómo funciona el edificio y la vivienda y puedan reducir al máximo toda la demanda de consumo que tienen en invierno, y tanto en invierno como en verano, y poder reducir el coste, ¿no? Como comentaba al final, también muchas de las personas padecen pobreza energética, que también es un tema muy, muy importante y delicado, y es una manera, ¿no? Pues a lo mejor entre todas poderlo asumir. Entonces, al final, son ellas mismas que si les pasa algo en el edificio, alguna instalación, puedan ellas tener la capacidad al final de llamar a quien sea, el técnico correspondiente, y con nosotros más o menos al final realmente estemos allí de soporte, pero que no dependan de nosotras, sino que sean ellas mismas al final, porque también son las propietarias. Entonces, aquí más o menos, para que os hagáis una idea, de cuota inicial fueron unos 9.000 euros, y las cuotas aproximadas rondan los 400, 600 euros. Este edificio está en Ciutat Vella, en Barcelona, supongo que conocéis la zona, y realmente el tema de la vivienda allí es algo preocupante, y a lo mejor un alquiler del mismo tamaño que estas viviendas sería casi el doble. Entonces, realmente en una ciudad como Barcelona este modelo es realmente una gran alternativa para poder acceder de un modo más justo. Entonces, bueno, aquí para que veáis fotos también, ¿no? De todos los procesos participativos que hicimos al principio, de cómo definir los espacios comunitarios, etc. Bueno, aquí fue el día que les entregamos las llaves de las viviendas. Y bueno, ahora más o menos pues que también veáis un poco, ¿no? Toda la vida que lleva el edificio, y pues tareas también que se comparten y se hacen conjuntamente. Entonces, os cuento La Balma. La Balma fue un proyecto que se inició en 2016 de concurso público. De hecho, fuimos con la COL también, que fueron ellos las arquitectas. Este edificio también es importante porque es nuestra primera construcción 100% cooperativa. También una de las cosas, ¿no? que nos encontrábamos al hacer edificios
es que las empresas de la construcción realmente a veces chocaban un poco con nuestros valores. Entonces, al final se propuso hacer la constructiva, que es una cooperativa en términos, ¿no? Sería como una constructora y que está ligada al mercado social. Entonces colaboramos con ellas para hacer ¿no? Ahora, a partir de ahora los edificios, y La Balma de hecho es el primer edificio terminado y al final pues es eso, 100% cooperativa. Entonces empezaron ya a vivir en 2021. Como he dicho, es un concurso público. Al final, después de estos proyectos piloto, que fue Princesa y La Borda, el Ayuntamiento de Barcelona lanzó un concurso público, que fueron 7 solares en la ciudad de Barcelona. Entonces tuvimos que pasar una primera fase para ver también ¿no? la cohesión social y el tema del grupo socialmente, ¿no? cómo era el grupo. También en estos tipos de proyectos se valora mucho ¿no? el arraigamiento en el vecindario. Y después una segunda fase que fue el tema ya el diseño arquitectónico. Entonces, aquí es importante ver que es un edificio realmente que se quiere abrir al barrio, ¿no? de poder mantener todo este eje de diferentes equipamientos que existen pues en la zona donde se fue a construir. Pues eso era un tema muy esencial también, ¿no? de lo que comentábamos. Al final creemos que también este tipo de proyectos puestos ¿no? en una zona, en un barrio, realmente también puedan hacer una diferencia, ¿no? Y de alguna manera intentar abrirse, aunque a lo mejor al principio pueda ser difícil, intentar abrirse y que la gente del barrio pues también pueda, ¿no? aprender de este tipo de modelo y de esta manera nueva de vivir, bueno, diferente. Entonces, aquí un poco la idea fue toda la planta, ¿no? toda esta planta baja es una cocina comunitaria y la idea es que también aquí se accede a las viviendas privadas, tú podrías cerrar por aquí y abrir todo esto en la calle. Así también las viviendas privadas pues están un poco más protegidas si se abre hacia la calle y poder también, pues a lo mejor más adelante, si se quiere hacer ¿no? algún cumpleaños o alguna fiesta o de bienvenida, pues se pueda incluso sacar la mesa o hacer algo más con el barrio. Y después aquí hay diferentes locales, que de hecho de momento hay uno alquilado por también, esto es lo importante, que al final hay locales, ¿no? Se ponen locales. Es verdad que también ayuda a reducir los costes mensuales porque cada mes podemos recibir un alquiler de estos locales y es el propio grupo también quien decide quién va a ir allí ¿no? en este local. En este caso en La Balma pues hay el sindicato de fotoperiodistas. Como veis también al final pues es una manera ¿no? de acoger entidades del barrio y también de promover este tipo de valores. Entonces esto sería una planta tipo. Hay todo el tema también de la pasarela, que aquí se hizo más ancha de lo necesario o de lo que la normativa indica. También un poco para no que dijéramos la vivienda se quede solo en el espacio privado, sino que todo este tema de la pasarela pues pueda servir también para una forma ¿no? de cruzarte con el vecino o la vecina y poder también establecer estas relaciones comunitarias. Aquí, como veis, todas estas crujías, todo aquí, bueno, todas estas diferentes estancias que están puestas delante de la pasarela servirían más como los espacios así más de sala de estar, comedor, a lo mejor porque están como más ¿no? a la vista, y los de detrás más como dormitorio. Pero como veis al final realmente, al tener las mismas dimensiones más o menos, pues los usuarios que viven allí pueden hacer el uso que quieran. Aquí también era importante porque al final, si veis, las tipologías son distintas. Aquí lo que se podría hacer es, si no lo como hemos comentado, al final las unidades de convivencia van cambiando durante los años, se pueden hacer más pequeñas, más grandes. Entonces aquí lo que se podría hacer mediante una pequeña obra sería tapar esta puerta o este acceso y abrirlo a esta vivienda. Aquí es verdad que, por ejemplo, a nivel jurídico pues funcionaría, hay una vivienda tipo, que esto sería como un contrato, y después en este contrato de decisión de uso se le irían añadiendo como lo que repercutiría en la cuota estas pequeñas estancias. O sea que también es fácil a la hora de poder hacer cambiar, ¿no? Que luego esto se tendrá que ver si es tan fácil, a lo mejor costará, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Pues a lo mejor de romper ese pequeño contrato que tienes de esta estancia y añadirlo al otro. Entonces es un total de 20 viviendas entre 50 y 70 metros cuadrados, hay 7 plantas y en este caso hay, no sé, como es edificio nuevo, se podrían hacer más espacios comunitarios y cuentan, por ejemplo, pues, con una lavandería, con una biblioteca,
un espacio así de taller, la cocina comunitaria en planta baja, etc. Aquí, en este caso, la cuota inicial es elevada, está alrededor, bueno, entre 29.000 y 40.000 euros. Esto es verdad que sí que es realmente un problema de asequibilidad que de momento tiene el modelo de vivienda cooperativa, ya que como tenemos que, ¿no? Al final todos estos gastos es para iniciar todo el proyecto, que como ya habéis visto, pues, ¿no? Los costes de construcción y ahora más que está subiendo, pues es una inversión muy grande. Entonces, la cuota inicial realmente es un problema para muchas personas para poder hacer accesible este modelo y para que puedan acceder de una manera más social. Entonces, también lo que se está intentando desde este modelo, desde Sostres Civic, la Borda, otras, la Dinamo, otras personas que creen este modelo, es como pedir a la administración pública, por ejemplo, que den subvenciones o que den ¿no? ayudas en este tipo de proyectos para que las cuotas iniciales sean más inferiores y la gente en general pues, pueda acceder, porque si no, al final no es accesible para todo el mundo. Y las cuotas mensuales pues, rondarían los 500, 800 euros, que eso depende siempre también de las viviendas, de los metros cuadrados y a lo mejor también de la posición, porque a veces no hay algunas que a lo mejor dan más a norte, otras a sur, pues eso también se hace una pequeña diferencia. Entonces, bueno, esto también fue, ¿no? El día de la inauguración, donde se les dieron las llaves, entonces fue como, ¿no? También como se hizo una fiesta en el barrio, también para, ¿no? Para que la gente del barrio pues, pueda ver qué tipo de proyecto es y que también se pueden involucrar. Y esto ya es un poco pues, viendo cómo funcionan los espacios y ¿no? ya llenos de vida, que siempre se agradece verlos. Entonces, esto, como veis, es la pasarela que os comentaba y también, como veis, al final, ¿no? Entre el interior de la vivienda y el exterior y la pasarela, también se queda un poco indefinido, ¿no? Esta manera también de introducir lo privado al espacio más comunitario y poder también tener estas relaciones entre vecinas. Bueno, aquí se ve, ¿no? Más claramente. Y luego un poco, como el caso de la Borda, pues un poco al final igual, ¿no? Estás entre que la gente pueda decidir qué acabados hacer y a lo mejor, ¿no? Sobre todo en la cocina, pues decir los materiales a lo mejor y que sean un poco distintas entre ellas, pero al final también la base es un poco la misma, pues por lo mismo que comentaba antes, para que sea flexible para todo el mundo. Aquí comentaros que Sostres Civic empezó haciendo una vivienda social, de inclusión social que le llamamos, que en este caso La Balma ha sido la pionera, y entonces todo el grupo decidió que una de las viviendas tenía que estar destinada a población más vulnerable, ¿no? En este caso trabajamos con una entidad que trabaja con jóvenes extutelados y al final es una manera de, ¿no? La cuota inicial, por ejemplo, en este caso fue absorbida por todo el grupo, que decidió dividírsela entre todas, y después la cuota mensual pues son 2 chicos que ¿no? Al final es un alquiler reducido comparado con los que hay en Barcelona, y también es una manera al final, ¿no? de en comunidad pues poder ayudar a gente ¿no? En temas de migración o a lo mejor sin techo o a lo mejor en temas de desnudamiento. Al final intentar ayudar a, ¿no? recuperar a estas personas que el sistema las echa y entre todos pues darles calidez. Bueno, esto es un vídeo que si luego tenemos tiempo, no creo, pero bueno. Entonces, este sería Sirerés, que es uno de los otros proyectos que ganamos en el concurso de 2016. Este está dentro de poquito ya, estará para entrar a vivir también. Bueno, en el caso de La Balma no lo he comentado, sí que es verdad que también si entráis en la web de la COL o en la nuestra tendréis también mucha información si os interesa más el tema arquitectónico, pero también se hicieron, ¿no? El diseño se hizo desde criterios sostenibles, sobre todo, ¿no? Aprovechando todos los diseños pasivos que nuestro clima nos permite. Y lo que sí se hizo también es innovar un poco en las instalaciones y en el caso de La Balma funciona con geotermia. Y en el caso de Sirerés, pues es un poco lo mismo. También trabajamos con una cooperativa de arquitectos que se llama Celobert, que también pues, apuestan por este modelo y todo el tema de diseño sostenible. Entonces, en este caso, ahora a lo mejor ya no, pero bueno, pues es un edificio de 8 plantas, hecho también en estructura de madera, que en principio de momento era el más alto de España. Entonces, un poco aquí la idea
era parecido, era como, ¿no?, el típico el rellano de toda la vida, pues intentarlo subir desde la calle, y que sea una parte también, no hacerlo lo más pequeño posible, sino al contrario, y que también sea como, ¿no?, como un espacio de interrelación entre las viviendas y que se pueden crear ¿no?, estas actividades comunitarias, que sea el propio rellano quien dé pie a esto. Y también te da una sensación, ¿no?, de cuando entras en el edificio, subes por el ascensor o, ¿no?, o la escalera, pues que al final la calle no se extiende hasta estos espacios justo antes de entrar también a tu espacio privado. Entonces, en axometría sería un poco esto. Como veis, también los espacios comunitarios se van distribuyendo alrededor de, ¿no?, en altura en este caso, y también este retranqueo, que también responde mucho a la normativa urbanística del sitio, permite hacer estos retranqueos y, ¿no?, y utilizar todas estas terrazas también con nuestro clima, pues aprovecharlas para actividades comunitarias, etcétera. Entonces, aquí es un poco, bueno, pues un poco lo mismo, para que veáis que al final, pues el diseño también en temas ¿no?, de diseño pasivo realmente es muy extenso y le damos mucha importancia, y al final también, como comentaba antes, en el momento que haces también partícipe a las usuarias de todo este diseño, al final es también ellas ¿no?, se dan cuenta que, sobre todo en nuestro clima, realmente podemos casi vivir sin calefacción o aire acondicionado cuando es necesario. Si el edificio está bien diseñado en este sentido, ¿no?, pues se pueden ahorrar mucho dinero y todo el tema de los consumos, la demanda, pues realmente reducirlo mucho, es como comentaba el SEO, no simplemente con lo que dice el certificado energético, sino al revés, muchísimo más. Entonces, en este caso son 32 viviendas que están también, pues, repartidas en 8 plantas y tienen 4 espacios compartidos. Y aquí, como veis, pues también lo mismo, es quizás un poco menor a La Balma, la aportación inicial, pero rondaría pues los 20.000 y 35.000 dependiendo de los metros cuadrados de las viviendas, y pues las cuotas mensuales también están alrededor de 400, 700. También es verdad que esto es sin contar los servicios, que esto también va aparte de cada persona cómo utilice la vivienda. Entonces, ahora ya realmente ya está terminado. Dentro de a lo mejor un mes o 2 ya las usuarias podrán entrar a vivir. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, Manu. Vale, pues voy rápido. Entonces, estos serían ya edificios un poco, bueno, proyectos un poco distintos, pero para que veáis también, ¿no?, todo el abanico que hay de oportunidades con este modelo. Este, por ejemplo, está en Cardedeu, que es bueno, es una localidad cerca de Granollers, cerca de Barcelona. Entonces, este en principio sería la primera vivienda cooperativa sobre suelo privado que tenemos en Cataluña. Al final es verdad que esto fue decisión ¿no?, de la cooperativa. Una cosa buena de estas cosas es que al final recuperas, ¿no?, el patrimonio privado, lo pones en manos cooperativas, y al final en este caso sí que ¿no?, la propiedad es indefinida, ya que es de la propia cooperativa. Entonces, aquí tenemos 39 viviendas y 9 son de protección oficial, y está dividido en 3 plantas, y en este caso optaron para tener mucho espacio compartido y que ronda al final pues, los 600 metros cuadrados. Entonces, bueno, este sería el grupo en una de las visitas del solar. Y aquí, por ejemplo, lo adquirimos, hacemos a veces campaña, en Sirales también lo hicimos. Bueno, lanzamos una campaña de títulos participativos que lo llamamos, que es para poder intentar reducir esta cuota de aportación inicial. Lo que hacemos es lanzar estos títulos participativos, que por ejemplo en este caso fueron 600 de 500 euros cada uno. Entonces, esto es una manera de que gente que quiera, ¿no?, invertir en algún tipo de proyectos, que lo pueda hacer también en proyectos sociales. Y en este caso, pues ves, por ejemplo, en 20 días reunimos alrededor de 450.000 euros, y estos títulos se tienen que devolver a los 5 años con un interés. Entonces, eso también da pie a que las usuarias lo puedan devolver a largo plazo, no de golpe, y esto también ayuda mucho al principio para poder arrancar el proyecto y reducir esa cuota del 20-30%, pues poderla reducir un poco, y al final también hacer comunidad. Aquí, por ejemplo, no se hizo como una pequeña fiesta con toda la gente que participó en el proyecto y las usuarias. Así también, ¿no?, es una manera al final de hacer incluso más comunidad y de conoceros entre ellas.
Y bueno, otro también que en este caso fue en Sant Cugat, quizá lo conocéis, que es cerca de Barcelona. Esto sí que fue realmente el resultado de una lucha de un colectivo de allí, la Floresta, y que al final era un edificio que era público y estaba abandonado y en desuso. Entonces lo que hicieron fue ocuparlo varias veces y juntamente con Sostres Cívic hacer presión al ayuntamiento para que lo cedieran a la cooperativa. Entonces, después de hablarlo mucho, de muchas trabas jurídicas, normativas urbanísticas, etcétera, al final se consiguió hacer el derecho de superficie con el ayuntamiento y, de hecho, el año pasado ya iniciamos las obras y, de hecho, consiste en ampliar los espacios que ya existían ¿no? en el edificio actual, y al final tendremos 11 viviendas alrededor de 38 y 60 metros cuadrados, con diferentes espacios también compartidos. Y en este caso sí que aprovechamos ¿no? para inculcar la autoconstrucción. Y, por ejemplo, pues las usuarias participaron ¿no? en los derribos. También al final es una manera pues, un poco más de hacer comunidad y que la gente también se vaya conociendo. Entonces, aquí, como veis, la cuota inicial realmente fue bastante reducida y al final las cuotas mensuales también serán reducidas. Es verdad que está fuera de Barcelona, pero al final también en el sentido de que no se tiene que pagar ni por el suelo en el edificio, sino que es una cesión, ¿no? por parte del ayuntamiento, pues esto reduce mucho el coste. Bueno, eso es otro vídeo. Y ya por acabar, os enseño un poco los proyectos que he montado que hicimos sobre aprovechando el derecho de tanteo y retracto. Al final este es un edificio que recuperamos del banco y al final también en muy poco tiempo las usuarias ya pudieron entrar a vivir. Entonces, en este caso lo recuperamos, hicimos algunas pequeñas reformas y lo abrimos a la cooperativa para la gente que quisiera participar. Entonces, en este caso veis que las cuotas iniciales son muy reducidas y las cuotas mensuales, pues es el municipio de Martorell, pues son bastante asequibles. Entonces, esto fue un poco ¿no? el proceso y, como veis, pues realmente en 2 años ya las usuarias pudieron entrar a vivir, al revés que los otros que a lo mejor pues rondan a los 5 o 6 años de proceso que a veces se hace muy largo. Entonces, bueno, estos son proyectos que tenemos en convivencia, que Palafrugell sería un poco más de lo mismo, de tanteo y retracto. El Turrós, que de hecho es el primer proyecto rural que tenemos, y después el otro de Sant Joan de Vilatorrada, que también sería de tanteo y retracto. Entonces tenemos también, ¿no? los diferentes proyectos que os hemos comentado en desarrollo. Al final, cada proyecto es un mundo. Por eso también os invito a entrar en la web y ver a lo mejor el tipo de proyecto que os interese más, pero hay de todo, hay colaboraciones con ayuntamientos, pues hay compras de solares directamente también ¿no? con privados, etcétera. Y bueno, sobre todo es lo que comentaba, ¿no? Sostres Cívic al final lo que hace mucho es de ayudar al grupo a todos estos temas jurídicos que conllevaría ¿no? negociaciones con las propiedades, etcétera, con los ayuntamientos. Realmente es quien asume toda esta gestión, que al final también ¿no? lo hace todo más llevadero, que a lo mejor si el grupo estuviera solo, pues no lo acabarías haciendo. Y ya está. Bueno, al final la cooperativa, bueno, la vivienda cooperativa senior también es algo así novedoso. Al final, ¿no? Es por lo que comentaba un poco Eliseu, es al final aquí tenemos bastante un problema, ¿no? Con la gente mayor, que al final acaba también muy aislada y sola, ¿no? Y al final termina a lo mejor en residencias, y es también una manera de, ¿no? llevar la vejez de una forma activa ¿no? y autogestionarse también, y es lo de siempre. Al final también la gente, su situación es muy diferente, y poderlo hacer en comunidad pues realmente se hace mucho más llevadero. Entonces, bueno, también el proyecto al final, como siempre os he comentado, pues depende mucho del sitio en el que esté, los intereses de cada persona. Pues es verdad que, por ejemplo, Walden, ¿no? que es el primer proyecto en cesión de uso para gente mayor en Sostres Cívic, es la rehabilitación de un hotel que hay allí en la Costa Brava. Es verdad que ellos también es un grupo muy motivado y que están realmente, ¿no? entre ellas se retroalimentan,
y sí que es verdad que son ellas mismas las que pues, proponen de hacer las reuniones, de ir detrás de, ¿no? de los propietarios, etcétera. También porque al final, como os he comentado, pues realmente pues al final la gente mayor, ¿no? Si al final ya están jubiladas, pues también pueden invertir todo este tiempo que tienen en hacer todo este tipo de gestión, que al final también un poco a veces reduce otra vez los gastos. Entonces, bueno, esto sería un poco pues, los procesos que llevamos a cabo y un poco también para que veáis, esto es la planta baja, que decidieron tener todo de espacios comunitarios. Y en el tema también, ¿no? de las personas mayores, al final lo que aquí vale mucho también es que se puede compartir el tema ¿no? de las curas que decimos, ¿no? de cuidarse entre ellos y a lo mejor pues que a lo mejor un doctor o doctora, enfermera o enfermero, quien sea, que pueda venir a lo mejor un día a la semana o incluso tener a alguien viviendo allí, pero que se pueda compartir entre todas. Entonces, como veis, las viviendas ¿no? serían pues, pequeñitas, con una cocinita y después con una habitación y un baño y una pequeña sala. Entonces, es lo que comentaba antes, en este proyecto al final se decidió hacer viviendas más pequeñitas, ¿no? el espacio privado menor, para así poder ganarlo mucho en espacios comunitarios. Y bueno, y ya para acabar, este sería el otro proyecto que tenemos de gente mayor, en este caso es en Barcelona, que de hecho abrimos nosotros un concurso dentro de la cooperativa el año pasado abrimos nosotros una bolsa de proveedores porque también queremos colaborar con otros arquitectas, también ampliar todo el tema ¿no? de colaboraciones. Entonces abrimos esta bolsa que se apuntaron alrededor de 50 estudios de arquitectura y nosotras mismas también al final pudimos hacer un concurso para este proyecto de Cansa Tanta en Barcelona, que también es la cesión de un suelo por parte del Ayuntamiento de Barcelona, y entre nosotras y también el equipo técnico y las usuarias al final decidieron el ganador del concurso, ¿no? Y de esta manera también un poco pues se ven ellas ¿no? un poco empoderamiento en este sentido ¿no? de tomar las decisiones en términos de su vivienda, que al final serán ellas mismas quien las utilicen. Y entonces, pues bueno, esto también, bueno, como veis aquí, realmente la creación del grupo fue el 2015 y se espera que en 2023 puedan, ¿no? iniciar la convivencia. Al final es lo que comentaba, ¿no? Estos procesos a veces se alargan mucho, es verdad, pero bueno, por eso hay otras maneras, ¿no? de acceder rápido a otras soluciones que puedan pues, hacer estos procesos un poco menores y que más gente pueda participar de estos modelos. Y bueno, esto sería todo. Lo que os comentaba, podéis mirar la web de los arquitectos también con las que trabajamos, que al final hay muchísima información y nada, si tenéis cualquier duda, estaré encantada de responder. Espero que no haya sido muy pesado y duro y nada, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Clara, por tu ponencia. Ha sido muy interesante ver cómo a través ¿no? de la dinamización y de la repercusión de este tipo de viviendas colaborativas también se puede generar nuevas oportunidades laborales para los arquitectos en terrenos de gestión. Y nada, muchas gracias por compartirlo. Sí que me gustaría empezar, ¿no? planteando que vosotros en Barcelona al final también estáis implementando unos nuevos modelos habitacionales y de gestión que al final chocan muy directamente con el modelo tradicional de constructora, para que me entiendes, especulativo capitalista. Y nada, yo sí me gustaría preguntar acerca de si habéis tenido algún tipo de confrontación, ¿no? Comentabas que había un problema por parte de la organización interna, por parte de las instituciones, ¿no? Que también cuando metes estos modelos nuevos, pues también hay cierta desinformación o cierta incapacidad de ajustarte a la normativa vigente. Y quería también preguntarte si realmente, pues con esto de también plantear además una cooperativa constructora, ¿no? la constructiva y demás, si habéis tenido alguna confrontación directa con los poderes económicos inmobiliarios en la actualidad de la ciudad. Bueno. Sí. Bueno, realmente es eso, es lo que nos encontramos al principio de todo al hacer
¿no? Princesa al principio de todo, que al final pues chocaba mucho nuestros valores con, ¿no?, la forma de hacer tradicional. Sí que es verdad que a lo mejor no he incidido mucho en esto, es que también en Cataluña hay mucho poder ahora, o está surgiendo mucho el tema de la economía social y solidaria, ¿no?, y que al final es también tejer un tipo de economía diferente y que reúne muchas entidades, ya no tanto tampoco en la construcción, que al final la constructiva también es la única constructora por ahora dentro de esta economía, sino también tema abogado, financieros, ¿no? Al final también es lo que decía Ernest, que si vas a lo mejor a un abogado que está especializado más, ¿no?, en el sistema capitalista de ahora, pues a lo mejor no terminaría de encontrarlo. Entonces, un poco sería esto de tejer, ¿no?, una red entre cooperativas y entidades sin ánimo de lucro. De así conflictos, yo creo que en general tampoco hemos tenido, porque desde el principio ya hemos apostado mucho por, ¿no?, por ir a encontrar a las personas adecuadas. Y sí que a lo mejor con algunos gobiernos, incluso nos ha pasado que habíamos empezado un proyecto en algún pueblo o otra ciudad y el gobierno cambió, ¿no?, de política y al final no se rechazó y no se hizo. En ese sentido, sí, son a lo mejor los conflictos que a lo mejor hemos podido tener, pero bueno, en realidad también sí que es verdad, antes lo había comentado con vuestros compañeros, que al final también nosotros somos una promotora social, ¿no?, y trabajamos también con mucha gente y son cosas delicadas también. La gente tiene muchas expectativas en la vida y también trabajas con personas, ¿no?, de verdad. Entonces, sí que es verdad que también es delicado y a lo mejor entre los grupos, ¿no?, y Sostra Civic, el equipo técnico, pues pueden haber confrontaciones, pero sí que es verdad que también siempre tenemos el apoyo de entidades en este sentido que nos hacen acompañamiento social y que también ayudan, ¿no?, a resolver todos estos tipos de conflictos. A veces también nos apoyamos en este tipo de organizaciones. Gracias. Y tenemos una pregunta. ¿Coges el micro o...? Sí. Bueno, ahora, como le pone ahí nuevos modelos de ventana, nuevos modelos de convivencia, ¿no? Es un poco el tema que se está tratando en este máster, lo tienen que desarrollar los alumnos de carrera, aprovecho todos los implementos han sido arquitectos, y a mí se me produce ahí una especie como de confrontación de argumentos entre lo que se cuenta y lo que nosotros proponemos, ¿no? Hay un planteamiento que se hace en fin de carrera en el que un arquitecto entiende, un alumno entiende cuáles son los nuevos modelos de convivencia y él solo, en su cabeza, genera y gestiona toda esa información para transmitir un proyecto. Cuando lo que se está viendo, y lo hemos visto en los tres, cada uno enfocado de una manera, es que al final estos procesos no son procesos personales, son procesos participados en todas sus dimensiones. O sea, desde la dimensión de la gestión, la del proyecto y la dimensión incluso ambiental. Yo quería preguntarte, evidentemente yo creo que las arquitecturas de España funcionan de la misma manera, o sea, tú generas alumnos que son capaces como individuos, ¿no?, de gestionar un proyecto. ¿Cómo es el paso en trabajar en una empresa o una cooperativa como la vuestra, donde evidentemente la primera, no sé cómo decirlo, el primer planteamiento es que hay determinadas cosas del propio proyecto, ya no digo la gestión, del propio proyecto, que son trabajadas por un montón de gente. Es decir, a mí me gustaría saber cómo se hace eso, ¿no? También para que transmitir al alumno que debe entrar, aunque sea de una manera virtual, en ese tipo de confrontación, ¿no? No puede ser tú el que decida absolutamente todo, ¿no? Esa flexibilidad de la que habéis hablado, que no creo que solamente se transforme en que las habitaciones sean todas iguales para que cada uno coloque la cocina de una manera, ¿no? Sí, a ver, claro, este es el tema realmente y es todo muy complejo y por eso os comentaba que al final estos procesos son muy largos, porque también lo que pedimos nosotros, por ejemplo, como cooperativa, al final tenemos unos criterios arquitectónicos que damos a los estudios de arquitectura que trabajan con nosotras, y al final en esos criterios también hay el tema de la participación que debe estar. Entonces, sí que es verdad que cada estudio lo maneja un poco a su manera. Y si a veces nos hace falta pues, ¿no?, apoyo de otro tipo de entidades más sociales, a lo mejor, o que estén más en este tipo de, ¿no?, de cohesiones de grupo, etcétera, pues nos apoyamos con ellas. Al final intentamos hacer, Sostra Civic funciona un poco también como coordinación entre diferentes equipos, ¿no?, y al final para
tener todo un equipo multidisciplinar que trabaje para al final hacer una vivienda que acorde a las necesidades de cada grupo. Es verdad que, claro, ahora el salto de la universidad a la realidad es totalmente un mundo aparte. A ver, también lo de la cooperativa, viviendas cooperativas, es algo aquí al menos nuevo, ¿no? Que se intenta recuperar otras formas de vivir, ¿no? De hace años. Y sí que es verdad que también yo creo que a lo mejor en la universidad se tendría que no enfocar tanto en que el arquitecto o arquitecta es al final quien piensa en un despacho cómo vive la gente, sino al revés, que no, que la arquitecta se vaya a la calle y participe ya no como una persona simple, ¿no? Sino formando parte de un equipo de sociólogos, antropólogos, abogados, de muchas otras personas, porque al final las arquitectas somos una más, no somos las únicas. Entonces, es intentar ¿no? Con nuestras herramientas dárselas a la ciudadanía para que ellas mismas sean capaces ¿no? de intervenir en el espacio, porque al final su opinión también cuenta mucho, igual que la nuestra. Nosotros tenemos a lo mejor unos estudios, pero ellas saben cómo viven, lo que quieren, ¿no? Y sus necesidades. O sea, al final es un poco trabajar con ellas. Organizativamente y prácticamente, cómo se producen esos contactos? ¿Es una mesa redonda? ¿Es una charla? Y las cooperativas antiguas o una comisión era un arquitecto contándole a una serie, un aula, una diapositiva de cómo era la planta. No creo que esto sea de esa manera, pero tiene que haber un contacto diario casi o semanal o no sé si por eso son estas dilataciones en el tiempo, porque claro, cada movimiento de una planta casi tiene que ser participado por todos, ¿no? Sí, sí que es verdad, por ejemplo, esto a lo mejor no lo he comentado, pero el equipo técnico de Sostra Civic no somos solamente arquitectas, sino que hay sociólogos también, gente más ¿no? del mundo de la comunicación, a lo mejor también periodistas, etcétera. Entonces, también incluso en el equipo hay gente de diferente, ¿no? Como estudios y al final cada uno un poco, pues no somos, por ejemplo, tenemos 3 áreas, pero concretamente el área de proyectos, hay un coordinador de proyectos, que es a lo mejor el que está más en contacto con la administración pública, a ver la normativa urbanística que dice, ¿no? Cosas así más técnicas. Y luego hay una socióloga, normalmente son 2 del equipo técnico por proyecto, que se encarga más de la gestión del grupo, que es estar en contacto con el grupo y ver un poco también sus necesidades. O sea, al final también es lo que he dicho, que cada grupo incluso se reúnen cuando ellas quieren, aparte de nosotras. O sea, es totalmente, ¿no? Otras cosas. Por eso decía que también hace falta grupos cohesivos y que estén motivados y que también requieren mucho tiempo y mucho trabajo y esfuerzo. Y entonces al final es un poco eso, de colaborar. Entonces cuando el arquitecto o arquitecta ya entra, es un poco, sí que es verdad que hay como unas, ¿no? También esto en el grupo, siempre intentamos también hacer ver que al final mucha gente tiene muchos deseos, pero al final también prevale lo común. Entonces tú a lo mejor te lo habías imaginado de una manera, pero también es intentar llegar a un consenso entre toda la gente que va a vivir ¿no? en ese edificio. Entonces, por eso también decía el tema de las expectativas, ¿no? Pues también es un poco también formar a la gente, que al final es eso, no es venir aquí y diseñar lo que tú quieras, sino es un consenso entre todos, con la ayuda del arquitecta, que al final también ellos, ¿no? Pues tienen sus herramientas y a lo mejor hacen una base y a partir de esa base la gente tiene la decisión de, vale, pues esto lo movemos o no, un poco, o lo que decíamos, pues a lo mejor yo quiero esta tipología o, bueno, un poquito más así. Que también al final cada estudio tiene su manera de hacerlo y es como irnos adaptando, ¿eh? Al final también el papel de Sostra Civic es un poco velar por los intereses ¿no? de los grupos que al final forman parte de la cooperativa y es un poquito, pues, a veces, sí que es verdad que a veces hemos tenido algún conflicto, ¿no? Con arquitectos, arquitectas, bueno, es también un poco paso a paso, pues, ir... sí, es un proceso largo y al final lo que comentaba por el tema de la bolsa, pues por ejemplo, ¿no? Hay estudios de arquitectura que a lo mejor no son cooperativa y no están tan a lo mejor formadas en la participación, en procesos de participación. Entonces, nosotros en nuestros criterios esto lo pedimos, pero es un poco también más para que también los arquitectos, ¿no? Al final se den cuenta que esto es necesario y se tiene que ir implementando poco a poco. Bueno, sí, sí, más o menos. Es que es difícil de explicar también. Al final, hasta que no lo vives, no ves cómo funciona
y todo, pero al final también es trabajar con sociólogas, urbanistas, es toda una mezcla de mucha gente. ¿Sí? ¿Alguna...? Sí. ¿Quieres sobre Julio? No, es igual. Yo creo que lo puedo hacer desde aquí. Yo no sé si para finalizar se me ocurren un par de reflexiones en paralelo. Una como arquitecto y otra como presidente del Tribunal Sindical. Realmente venimos de una situación en la que la normativa sobre cómo habitar los espacios domésticos ha sido muy tajante. Es decir, los planes generales determinan increíblemente en muchos aspectos, determinan parámetros de obligado cumplimiento para la resolución de espacios habitacionales. Y toda la normativa que hemos heredado desde hace más de 40 años sobre la vivienda pública también tiene unos parámetros muy rígidos de gestión que hay que cumplir obligatoriamente. ¿Esto dónde surgió? Esto realmente surgió fundamentalmente por dos motivos. Uno, aparentemente higienista, y el otro de, entre comillas, no industrialización, pero sí estandarización productiva de la habitación. Claro, esto no vale. Esto está claro que no vale. Y entendemos la conquista del espacio doméstico, el usuario la ha entendido ya en una versión 3.0. Estamos en otro modelo. Yo recuerdo que hace años participé en un equipo de trabajo para intentar hacer una nueva normativa de la vivienda de promoción pública o de algún tipo que se acogiera a algún tipo de subvención pública para Castilla y León, que después de haberlo redactado no fue posible sacarse adelante, porque pretendía un grado de flexibilidad muy grande. Estas iniciativas, yo creo que lo que vienen es a demostrar que otros modelos de gestión, su pilar fundamental es la adaptabilidad, que no es la flexibilidad. Ante, por ejemplo, una vivienda adaptable de primer nivel, las grandes viviendas burguesas de los ensanches son adaptables, lo han demostrado. Pueden ser un negocio, pueden ser una vivienda para muchos modelos, pueden ser un coworking, pueden ser un centro de producción de ideas, de un centro tal, porque los espacios tienen unas características por su dimensión y por su ubicación, por la adyacencia, que permite que estos espacios adyacentes de una dimensión determinada, repetidos de una manera muy sucesiva, interconectados de un modo que puede ser también variable, los convierten en espacios adaptables. Yo lo que he visto es que casi todas las propuestas se basan en espacios adaptables para el espacio privativo y en espacios flexibles para el espacio comunitario. Y yo creo que esto también es un valor que deberíamos dejar hoy claro, ¿no? Es decir, en general, esto se gestiona mejor con espacios adaptables, equivalentes, transformables en los espacios privativos y en espacios flexibles, modificables para los comunitarios. Y esto nos puede venir bien un poco como reflexión proyectual de cara al proyecto fin de carrera en el que estamos inmersos. Por otra parte, hay también un riesgo, ¿no? La imposición de un proyecto por una normativa determinada que no permite esa adaptabilidad y tampoco la flexibilidad, condiciona la manera de vivir. Tampoco nos dejemos llevar por el adanismo de que cualquier usuario tiene la razón en cualquier propuesta de su manera de vivir porque es suya, porque también se puede equivocar. Y por lo tanto, los arquitectos y otros profesionales que has comentado
estamos para guiar. Estamos para guiar y dar forma a lo que ellos mismos no saben que quieren dar forma. Pero estamos para escuchar y resolver. Por lo tanto, esto que estaba comentando Jesús como procedimiento, esto no es una solución, estas cosas que se cuentan ahora mucho, ¿no? De abajo arriba, de arriba abajo. Esto no es una solución de abajo arriba, es una solución de equilibrios. Los proyectos son una solución de equilibrios, donde el arquitecto y otros profesionales que pueden colaborar está formado para entender, interpretar, dirigir y proyectar en un espacio que responda a las necesidades y anhelos de cualquier circunstancia, fisiológicos, funcionales, etcétera, de los que van a utilizar ese espacio. Y por otra parte, los que quieren dar una función determinada a esos espacios saben por qué lo quieren dar, pero lo que no saben es cómo darlo. Lo que no saben es cómo darlo. Por lo tanto, nuestro papel es de guía y de aplicación de los conocimientos que nosotros intentamos desarrollar en ámbitos como el de la universidad. Por eso este proyecto que hemos puesto, y termino un poco como presidente del Tribunal Fin de Carrera, ¿no? Por eso este proyecto que se ha puesto, esta propuesta de reflexión sobre este proyecto fin de carrera, tiene una parte urbana, que ya hemos hablado en su momento, es un territorio frontera por muchas razones, de escala, de función, de entendimiento de ciudad, es un territorio muy poderoso de frontera, y por otra parte tiene todo esto de lo que hemos venido hablando ahora. Mi resumen, por tanto, sería, esto no son soluciones, no quiero decirlo en inglés para no parecer pedante, pero ni de arriba abajo ni de abajo arriba, son soluciones de equilibrio. No son normativas, adaptabilidad en un territorio, flexibilidad en otro territorio y colaboración, ¿no? Y me gustaría terminar con un pequeño deseo. Vamos a intentar en esta convocatoria de fin de carrera y en este trabajo ser muy ambiciosos respecto a la propuesta y la calidad arquitectónica de los espacios. Hay que ser enormemente ambiciosos, porque en las soluciones de abajo arriba, son difíciles. El usuario no conoce de la calidad de los espacios arquitectónicos, ni conoce de la idoneidad de determinadas tecnologías. Eso lo tenemos que proponer los profesionales. Y en este caso aquí, para este proyecto fin de carrera, lo que tenemos que ser es ambiciosos en la propuesta de innovación de cómo vivimos hoy, porque un último tema que se nota en estos proyectos, o que se ve en estos proyectos vuestros, que está muy bien, que es los espacios domésticos en el tiempo. En el tiempo, en dos tiempos. En el inmediato, a lo largo de un ciclo de un día o de un ciclo de una semana, los espacios cambian. Esto antes no lo sabíamos. Y por otra parte, en ciclos más largos, de un usuario a otro, la economía circular, la necesidad de mantenerlo, tiene que permitir que se sigan adaptando. Por tanto, la componente del tiempo entra en la arquitectura de una manera muy singular en los nuevos modos de habitar y de convivencia, ¿no? Por tanto, yo lo que animo es a los que estamos inmersos en este proyecto fin de carrera es a ser ambiciosos en todo este conjunto de temas que hoy se han tratado, y que yo os felicito que nos hayáis por vuestras propuestas, por vuestros comentarios, y que al menos a mí me han permitido intentar desentrañar algunos conceptos que quizás no tenía tan claros hoy antes de entrar en este salón de actos, ¿no? Sí, yo creo que no era una pregunta. Era Bueno, un poco... sí, solo para comentar, o sea, realmente al final yo creo que lo que se pretende aquí de alguna manera, y también intentando colaborar con la administración, sí que es verdad, a nivel de normativa nos hemos encontrado con muchas trabas, y una parte de nosotros lo que hace también, junto a otras fundaciones y cooperativas, es de intentar incidir políticamente y sobre todo en las normativas urbanísticas. Nos ha pasado a veces incluso hablando con ayuntamientos, se ha cambiado el uso de una parcela porque no era conveniente. Bueno,
Es como también al final es eso, es temas técnicos que se tienen que cambiar y de alguna forma para mí al final es como devolver a la población, ¿no? O como el poder que ellas también deberían tener de decisiones tanto en el urbanismo como en las viviendas, porque al final también ellas son las que vivirán allí, son las que viven en el barrio y usarán todos esos espacios. Entonces, yo creo que lo bueno de estas cooperativas es poder devolver ¿no? Poder, entre comillas, a la gente ¿no? de calle y que no sea la administración la que tenga que hacerlo todo porque se ha demostrado que no es capaz y no puede. Entonces, no dejarlo en manos del mercado, sino cooperativas que es la propia gente, ¿no? Quien decide, quien hace la gestión y juntamente yo creo que también en ¿no? el tema de las escuelas de arquitectura y todo, también ampliar un poco el conocimiento de no solo basándonos en lo que nosotros creemos que es lo mejor, sino también participando ¿no? en otras disciplinas como sería la sociología, la antropología, un poco también, o de referentes que a lo mejor también ¿no? han hecho a través de movimientos sociales, etcétera, pues ¿no? Modos de vida distintos y no solo como relacionadas ¿no? en el papel del arquitecto o arquitecta como ese genio que lo sabe todo, que al final hemos visto que no, realmente no es así, porque al final se queda ¿no? en las élites y ya está, y la gente al final de pie, que al final está ¿no? allí trabajando, se queda con nada. Entonces es un poco, pues, eso yo creo que también es un buen momento, a lo mejor, ¿no? Para empezar también a investigar nuevas maneras de vivir, y yo creo que es un momento ahora, al menos para la arquitectura, ¿no? de investigar en esa línea y a ver qué sale y no sé, otras formas de vivir. Yo creo que es que al final ahora mismo es como el principio aquí, entonces realmente las posibilidades son muchas y ya habéis visto, a lo mejor en Cataluña hay 200 viviendas cooperativas y ya habéis visto que en otros países hay miles, o sea que es un buen momento para ¿no? empezar a dibujar otra línea alternativa que al final no deja de ser una más dentro de ¿no? lo que puede haber en el contexto. Bueno, para finalizar sí que me gustaría agradecer la asistencia de los alumnos y alumnas que nos habéis acompañado en toda la mañana, también a la escuela y al máster de arquitectura por hacer posible este evento, a las personas que también me animaron a hacerlo, a Ana Ranz, Sergio Alonso y Ariadna Gutiérrez, que son los que me pusieron en contacto al principio con todos estos colectivos, y por supuesto a vosotras y vosotros que habéis hecho las charlas, Eliseo, Iñaki y Clara. Muchas gracias por estar aquí y nada, nos vemos en las próximas. Gracias. Muchas gracias a todos y bueno, finalizamos con ello las jornadas. Gracias.